para poder empezar la jornada. Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de fortalecimiento del Poder Judicial hacia la justicia que queremos. Esta actividad es una iniciativa de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Universidad de Concepción del Uruguay, cuya participación ha sido pensada por la trascendente función que tienen los poderes judiciales en nuestra sociedad democrática y a la vez hacer hincapié sobre la responsabilidad constitucional en la formación de abogados. Precisamente se encuentran con nosotros el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el doctor Julio Piemato, y el rector de UCU, el doctor Héctor Sauret. Agradecemos también la presencia en esta tarde de la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, doctora Rosario Romero, de ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, doctor Alejandro Canavesio, el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, doctor Mariano Churruarín, la doctora María Isabel Cachópoli, quien es jueza federal en lo civil de Concepción del Uruguay, el doctor Hernán Viris, juez federal de Gualeguaychú, el doctor Daniel Alonso, juez federal de Paraná, el defensor general, doctor Alejandro Castelli, el defensor ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, doctor Iván Geller, el fiscal general de Cámara de Paraná, doctor Ricardo Álvarez, el doctor Federico Martén, juez federal designado para el Juzgado Federal de Victoria, de inminente puesta en funcionamiento, el doctor Mario Boldú, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, la doctora Mirta Tiden, jueza federal de la Cámara de Posadas, la doctora Soledad Genari, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, la doctora Cristina Leiva, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, funcionarios y personal de la Justicia Federal y también miembros del Poder Judicial de nuestra provincia de Entre Ríos. Y el doctor Mariano Altave, el presidente de la obra social del Poder Judicial. Esta jornada se realiza como aporte al fortalecimiento del Poder Judicial independiente en el contexto de lo que establece el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Asimismo, la jornada se constituye como contribución al necesario fortalecimiento del Poder Judicial mediante la formación de abogados de calidad y el respeto de la independencia de los poderes judiciales federal y provincial. También a través del cumplimiento de garantías y obligaciones sancionadas por la reforma constitucional de 1994 a nivel nacional y las enmiendas de la Constitución provincial sancionadas en 2008.
Estas modificaciones afianzaron un poder judicial independiente, con solvencia técnica y su articulación con el ámbito académico y universitario, recepcionado en los consejos de la magistratura a nivel nacional y provincial. Es así que, a través de su carrera de abogacía, la Universidad de Concepción del Uruguay integra precisamente el Consejo de la Magistratura Provincial mediante la representación institucional de los doctores Guillermo Sal y Yamil Bechir, en cumplimiento de la Ley Provincial número 9.996. Esta jornada se enmarca en el acuerdo entre la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Universidad de Concepción del Uruguay. Su primer objetivo es fortalecer el Poder Judicial Nacional y el provincial, sobre la base de preservar su independencia, asegurar su capacitación técnica y académica y contribuir al desarrollo de los juzgados federales en la jurisdicción. Es así que se impulsa la creación de los juzgados federales de Gualeguaychú, Victoria y Concordia, con la garantía de los juzgados federales de Concepción del Uruguay y Paraná. Es variado el abordaje de la justicia que tendremos esta tarde, según enfoques y aportes tanto de las más altas autoridades del Poder Judicial a nivel nacional y provincial, como así también los aportes de los magistrados federales de la provincia y obviamente la voz de los convocantes. Para la primera exposición invitamos al doctor Julio Piumato, quien nos ofrecerá la visión de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Doctor Piumato, buenas tardes, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a los que se han aceptado la invitación que hicimos con la universidad, el doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte, la doctora Susana Medina y el doctor Sebastián Galino, que es un honor, es una idea que pensamos con el Chacho Souret cuando firmamos un convenio y bueno, él decía, ¿dónde la hacemos? Le preguntaba yo, ¿la hacemos en Concepción? No, hagámoslo en Paraná, porque no solo está la cabecera de la Justicia Federal y el Superior Tribunal de Justicia, sino que es la capital de la Confederación, ¿no? Y tiene un valor histórico Paraná que no queríamos soslayar. Y bueno, la concretamos mucho antes. Creo que son tiempos convulsionados del país y el fortalecimiento del Poder Judicial creo que es una asignatura pendiente que tiene toda la nación, pero en especial los que somos actores de la vida judicial, en este caso las autoridades de la justicia provincial, de la justicia federal, la representación de los trabajadores, de la academia. También obviamente están los abogados, que son auxiliares imprescindibles de la justicia. Creo que entre todos tenemos que valorar y trabajar para ese fortalecimiento de un poder fundamental del Estado, ¿no? La justicia siempre ha sido la cenicienta de todos los poderes, y no solo la cenicienta, sino desde mucho tiempo atrás vemos que hay una tendencia fundamental a echarle todas las culpas de los problemas de la Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a la justicia. Y esto no es decir que la justicia ande bien, sino que hay muchas cosas que modificar y de esto vamos a hablar, pero lo que nosotros notamos es que hay una intencionalidad de hacerla responsable de todos los problemas que no son de la órbita de la justicia. Y cuando la justicia interviene, como debe intervenir en cuestiones que llegan a su tratamiento, los gobiernos, no importa el signo que tengan, no importa si sean nacionales o provinciales, se enojan. Porque hay una tendencia, que la supimos vivir en la Argentina y se han vivido en otros países, que se pretende que la justicia no sea un poder independiente, no cumpla el rol de la Constitución, sino esté subordinada a los gobiernos de turno. Y precisamente si hace eso, desconoce la Constitución. Y tenemos un montón de ejemplos para dar, pero lo que está claro es que los grandes problemas que tiene la Argentina, la responsabilidad no son de la justicia. La pobreza que vive nuestro país, la cantidad de pobres en un país tan rico,
no es culpa de la justicia. El endeudamiento brutal que sufre nuestro país no es responsabilidad de la justicia, y así podemos ahondar en todas las cuestiones que hacen a nuestra vida y que no son la justicia. Y sin embargo nos indican, si nosotros hablamos con cualquier ciudadano común y le preguntamos quién tiene la culpa de la inseguridad en una ciudad, en la provincia, en el país, dicen los jueces. Y esto es porque el accionar de los mismos gobiernos, que es fácil, y los medios de comunicación son cómplices en echarle la culpa a la justicia. Y que uno sepa la responsabilidad de la seguridad, de dar protección a los ciudadanos, la tienen los gobiernos, que son los que, digamos, tienen el control y la dirección de la fuerza de seguridad, no es la justicia. Y sin embargo, todos dicen lo mismo. ¿Cuándo actúa la justicia? La justicia actúa recién sobre el fracaso de los gobiernos en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es decir, actúa sobre la consecuencia de la inseguridad, que es el delito. Y sin embargo, uno pregunta a cualquiera y está instalado. Yo siempre digo que hay excarcelaciones, hay más de 1000 excarcelaciones que se hacen diariamente, y los que vuelven a delinquir son contados. Ahora, una excarcelación que puede estar mal hecha por error del juez y a veces por error de los mecanismos de información que tiene el juzgado. Voy a dar un ejemplo muy claro que lo patentiza, pero un mes está en los medios de comunicación, como es terrible. Y sí, la verdad es un error. Y nadie dice que todas las magistradas y los magistrados sean idóneos y competentes, tanto en lo provincial como en lo nacional. Pero acá se mezcla todo. Hay un problema en la justicia de la provincia de Buenos Aires y se hace una marcha al Palacio de Justicia de la Nación. ¿Y qué tiene que ver el Poder Judicial de la Nación con el problema de la justicia local? Pero es la forma de enrarecer el clima y se apunta, según convenga, al poder político de turno hacia tal o cual justicia. Y esto creo que hace mal a todos, porque además quita de enfoque la realidad que tenemos la justicia. El ejemplo que les quería dar fundamentalmente fue famoso, fue el anterior gobierno, para que las críticas no se las lleve un gobierno. Ustedes se acuerdan del caso del motochorro que mató a una persona que era colombiano. Salieron a hablar el presidente de la Nación, el ministro de Seguridad, el gobernador, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Salieron a hablar todos de ese caso y le mandaron al representante del Consejo a que pidiera el juicio político de la jueza. Ni me acuerdo de la jueza, era una jueza de instrucción. ¿Y qué pasó? La jueza aplicó los plazos de la ley de flagrancia, que se creó la ley sin prever las necesidades que la justicia, en las condiciones que la justicia estaba para atestar los juzgados de los delitos menores, dejando de investigar delitos más severos. Cuando nosotros propusimos el fuero de flagrancia, el que era ministro de Justicia, no, eso no lo podemos hacer. Y sin embargo, hay una provincia que funciona el fuero de flagrancia y se lleva todos los aplausos, porque no se frenan las investigaciones complejas y se resuelven los delitos menores. Esto es la provincia de San Juan. Pero bueno, salieron todos a hablar. Cuando pudo hablar la jueza, dijo, ¿por qué dio la excarcelación? Porque esta persona tenía captura de Interpol, de cuando estaba en Colombia. Entró a la Argentina, no entró ilegal, entró por la frontera. Falló Gendarmería, falló la aduana, falló Migraciones, y después cuando hacía 3 meses había tenido un delito y falló el informe de reincidencia. Así que fueron 5 agencias del Poder Ejecutivo del Estado que fallaron, le dieron mala información a la jueza y la jueza lo liberó. Ahora, vos le preguntás a cualquier argentino, ¿le recordás el caso? Y dice que la culpa del homicidio que hizo ese motoquero la tenía la jueza. Obviamente el Consejo,
con ese solo ese informe cerró la investigación. Pero así vemos cómo se confunde, ¿no? Cómo se confunde una realidad que realmente no justifica. O los juzgados que están colapsados, o cuando todos se quejan la duración de los juicios a los jubilados. Y persistentemente todos los gobiernos, primero el fuero previsional prácticamente es un fuero que se creó por la política del gobierno. Sería el fuero más innecesario, si se quiere, porque tendría que ser muy pequeño para casos conflictivos. Pero las políticas de los distintos gobiernos en materia de jubilaciones, fundamentalmente por las presiones del Fondo Monetario Internacional, han sido desconocer los derechos constitucionales de los jubilados. Entonces se acumulan miles de expedientes que no terminan más. Nosotros tenemos el problema de la licencia psiquiátrica previsional, porque es como el que intenta vaciar un bote que está agujereado y se llena de agua con una cucharita. No termina nunca. Las pilas en previsional, tanto en el fuero de la justicia federal en Capital Federal, en el fuero previsional, como en las secretarías previsionales de todos los juzgados federales del país, están saturadas de juicios. Y esos juicios no terminan porque el ANSES liquida mal, se hace el juicio, cuando llega el momento apelan, llegan hasta la corte todos los casos. En serio, el gobierno anterior había dicho que no iba a apelar más, mentira. Al año estaba apelando toda la sentencia, y después cuando llega el proceso de ejecución, el Estado cumple, tarda en cumplir, pero cuando cumple, cumple parcialmente, y el jubilado tiene que volver a hacer otro juicio. Entonces nosotros decimos, pero esto es un cuento de nunca acabar. Prácticamente no hay archivo de juicios previsionales terminados. Lo que hay es archivo de juicios que no pueden llegar a la Cámara por los centenares de miles de juicios que tienen las cámaras. Entonces uno dice, y sin embargo le pregunta a cualquiera, los jubilados cuando se quejan, ¿a dónde van? A la puerta de la Cámara Previsional. O a la Corte a pedir que la Corte haga un bando revolucionario que les dé la razón, cambiando todo el criterio de las decisiones de la Corte, que son para cada caso y no son erga omnes. Y bueno, todas estas cosas se dan y hace falta que reflexionemos desde adentro y que empecemos a trabajar por el fortalecimiento. Yo siempre digo, cuando se ataca a la Corte, es porque están atacando a toda la justicia. Y entonces nosotros como gremio, obviamente, tenemos muchos, digamos, reclamos que hacer a la Corte, y se lo hacemos, puedo decirlo el doctor Rosati, a viva voz, en una reunión o en la calle, usando nuestros derechos. Pero lo que nunca vamos a hacer es denostar institucionalmente el sentido que tiene la cabeza de un poder. Porque así como hay que respetar al presidente de la Nación o a las autoridades del Congreso, hay que respetar a la Corte Suprema. Y esto es lo que se alimenta a no respetar y a bajar. Golpeando a la Corte se golpea todo el Poder Judicial. Y cuando se han querido hacer modificaciones a la integración de la Corte, se usaron cualquier argumento, pero siempre fue para cambiar el sentido de la dirección que tenía la Corte. Y se hicieron muchas veces, la mayoría fracasaron, porque los tiempos políticos no le permitieron. Pero desde el gobierno de Arturo Frondizi, el mismo gobierno de Ilía, todos los gobiernos intentaron modificar la composición de la Corte, hasta el gobierno de Alfonsín. Recuerdan que el gobierno de Alfonsín creó una Corte, una buena Corte, una Corte amplia, después de la dictadura. Cuando esa Corte empezó a tomar decisiones conforme a la ley que no le gustaban al gobierno, mandaron el proyecto de elevar el número de miembros a 7. La derrota del 87, el cambio de la composición de las cámaras, abortó ese tema. Pero todos los gobiernos, lo consiguió el gobierno de Menem con la Corte Adicta, que sabemos lo que fue. Pero por eso, nosotros decimos, al que no le gusta la Corte, hay mecanismos constitucionales de juicio político. Se usaron 2 veces en la Argentina y salieron cortes mejores. Lo usó Perón en el 47 con la Corte
que había decretado la validez de los golpes de Estado, y lo hizo Néstor Kirchner en el año 2004. Y surgieron cortes mejores. Pero ese es el mecanismo. Entonces, nosotros siempre, institucionalmente, dicen, ustedes son funcionarios de la Corte. No, nosotros no somos funcionarios de la Corte. Tenemos muchas peleas y defendemos nuestros derechos. Y le marcamos con total honestidad la diferencia que tenemos. Pero nunca cuestionamos, no solucionamos el tema que se vaya tal o cual ministro. Solucionamos el tema debatiendo y, como decimos nosotros, como organización sindical, todas nuestras reivindicaciones pasan por el filtro de la verdad. Si nosotros no podemos demostrar que nuestro reclamo beneficia al servicio de justicia, ni lo planteamos, porque sabemos que vamos a pérdida. Y cualquier medida que debilite a la justicia no vale. Así que nosotros siempre luchamos y hemos hecho lucha y hemos pasado momentos de duro enfrentamiento, no con la Corte, con la actual composición, pero sí hace unos años, hasta que entendimos que los ataques a la justicia venían de afuera y nuestras diferencias en cuanto a los reclamos y las respuestas que daba la Corte a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras tenían que resolverse de distintos ámbitos. Y casi todos los problemas son incluso en materia salarial y referidos a las autorizaciones de jefatura de gabinete, a las recomposiciones salariales, pero no temas internos. Hay, como se puede decir, internamente algunas políticas de Estado que se han desarrollado y están bien y otras que seguimos discutiendo. Pero creo que esta es la base de fortalecer un sistema judicial y esta, por lo menos, es nuestra visión a ese aspecto. Y después ver con sentido crítico la justicia. La justicia hoy, en el estado que está, difícilmente que pueda dar la respuesta que necesita la ciudadanía. Y la Constitución dice, claro, es controlar a los otros poderes del Estado, es lo que no le gusta a los otros poderes y genera todo esto que dije. Y segundo, es la última expectativa del ciudadano común frente a un derecho conculcado. Y en ese camino, ¿cómo está la justicia? Tenemos centenares de juzgados o fiscalías vacantes, con un montón de pliegos en el Poder Ejecutivo y están en la pelea. No se mide la idoneidad, la transparencia de los jueces, sino a quién responde, qué hago con esto, el toma y daca permanente. Ahora después cuando se juzga la justicia, el poder político no tuvo nada que ver. Yo digo, ¿quién nombra a los jueces? Lo nombra el poder político. Y bueno, esos temas es uno de los problemas que tiene la justicia. Y después, como hablábamos recién, el desastre que tenemos en materia edilicia. La justicia está en emergencia. Y eso yo conozco perfectamente algunas justicias provinciales y la justicia federal en todo el país, pero es común a todos los sistemas judiciales. Por eso que es la cenicienta de los poderes. Y yo les hablo que nosotros conseguimos y ahora insistimos en la emergencia judicial, la declaró el Consejo en su momento, vino la pandemia, no se hizo mucho, pero hoy la situación catastrófica que tiene en materia edilicia la justicia es absoluta. Acá en Paraná, hace 3 años, no se murió el presidente de la Cámara porque el techo se cayó a las 7 menos 20 de la mañana. Se le cayó el techo de todo su despacho. Si se caía 1 hora después, capaz que estaba muerto. Ahí sí hubiera sido un escándalo nacional. Se hubieran puesto todos los mecanismos en funcionamiento. Y sin embargo, pasó el hecho como pasaron tantos hechos. Yo digo que estamos bendecidos por Dios porque no hemos tenido un cromañón judicial, ¿no? Esta sería la forma terrible para que tengan noción de las condiciones que estamos. Y bueno, acá en Paraná tenemos el predio ese que se consiguió y podríamos ser la ciudad judicial federal. Hay condiciones, pero no se planifica. No hay alguien que se ponga el consejo, no actúa. Nosotros estamos hablando con las cámaras de apelaciones para empezar a plantear propuestas en cada jurisdicción. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, acá está el doctor Galino, es la vergüenza nacional.
si nombran al tercer juez, que está justo con un conflicto por la cuestión esta de los jueces que mudaron, no tiene dónde ir. Y es realmente lamentable. Si uno va ahí, es como la piecita del fondo, le dieron a un tribunal oral federal de la Nación. Y era transitorio, ya lleva años y años. Y así podemos pasar revista a todo el país y nos llenamos de temas. El sistema de gestión informática. Ahora se está invirtiendo, pero pasó años. Ya es obsoleto. Es como si tuviéramos un teléfono celular de hace 13, 14 años. Es un artículo de arqueológico ya, ¿viste? Y bueno, así funcionamos. Ahora, lo de Chaco nos abre el tema de la seguridad informática. Nosotros siempre dijimos, van más rápido los hackers que la seguridad informática. También nosotros estamos preocupados en eso, porque es la base ahora que vamos al expediente digital, a todo. Es un tema que hay que verlo con preocupación, porque el ritmo, el virus que usaron era un virus nuevo de enero de este año, que son ciberdelitos, porque pidieron como secuestro de información, ¿no? Piden rescate. Son las nuevas formas de ciberdelito, que son desafíos que tiene la justicia, como el desafío de enfrentar a las mafias, el crimen organizado. Y sin embargo no tenemos elementos. ¿Los estados en qué usan? ¿En qué trabaja los servicios de inteligencia en el país? Trabajan más en espiar a los opositores que en trabajar en contra del crimen organizado en todas sus formas. Nosotros tenemos información por compañeros nuestros de Salta y Jujuy, las nuevas formas que encaran, y hablamos con gobernadores y todos saben lo que pasa en su provincia, pero digamos como que nadie hace nada, porque las fuerzas ahora en Santa Fe, que era una fuerza ayudada por Estados Unidos. Y bueno, y las investigaciones que hace la justicia, muchas veces cuando llegan a hacer un allanamiento, hasta la sopa está caliente, ¿no? Porque les avisaron antes. Y por eso hace falta una policía judicial, hace falta un sistema de información, hace falta una renovación integral. Hoy hablamos, lo que se gasta en alquileres en la justicia se soluciona con una política pensando en tiempo algo para decir, bueno, vamos a hacer entre todos, esto es lo que hay que hacer para que la justicia funcione. Y eso podemos salir a debatirlo con todos los sectores de los otros poderes del Estado, con la sociedad y con todos los temas. El perfil de los jueces. Es fundamental definir un perfil de los jueces. Es fundamental transparentar el funcionamiento de los concursos de magistrados, de fiscales, de defensores. Nosotros sabemos que hay, cómo se cambian los lugares. Esto ya son verdades aceptadas. Pero después tenemos las consecuencias que cuando esos magistrados fallan. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas, los temas procesales. Nosotros tenemos a nivel federal el nuevo Código Procesal, pero se abrió en Salta y Jujuy, pero con un montón de carencias. Y si se abre con esas carencias en distritos más importantes, que son los que siguen, como es Santa Fe y como es la jurisdicción de la Cámara de Mendoza, que es todo Cuyo, y bueno, vamos a hacer fracasar algo que todos dicen que es muy bueno en materia penal del sistema acusatorio. Entonces, tenemos que analizar todas las cuestiones, pero si no fortalecemos al Poder Judicial, si no empezamos a exigir que se nos respete con acciones, va a ser tremendamente difícil conseguirlo. Y la justicia va a conseguir lo que quiere que fracase nuestro sistema democrático. Y así como leían nuestros locutores el preámbulo de la Constitución, que es afianzar la justicia, nosotros reiteramos, la justicia tiene que cumplir el rol constitucional. Y un último tema que también tiene que ver con la enseñanza del derecho. Nosotros, por falta de acción, hay un principio que es fundamental y siempre se le exige a la Corte. Pero nosotros tenemos que valorar el sistema de control difuso de constitucionalidad. Y la Corte ha fijado una doctrina que es ejemplar y es un tirón de orejas para los jueces.
porque les ha dicho a todos los jueces de la nación y juezas de la nación que no es necesario que las partes planteen la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, de un decreto, de un artículo, de una norma, sino los jueces tienen la obligación de custodiar los derechos defendidos por la Constitución. Y si en un caso que pasa por su estudio aparece la violación de una norma, tienen la obligación de decretar la inconstitucionalidad. Y eso, desgraciadamente, cuando vemos cómo se pisotean los derechos de los ciudadanos, ese sí es un llamado, porque eso le va a incomodar al poder político, pero va a reencontrar a la justicia con la sociedad. Y eso es un rol fundamental que está en el corazón de nuestro sistema jurídico y de nuestra Constitución Nacional. Y la Corte ha sabido realzarlo con esa doctrina y esa manda a todos los tribunales inferiores que deben velar por la constitucionalidad de los derechos de todos los argentinos. Así que, bueno, creo que estas palabras introductorias, uno ama esto que hace, pero digo solo una cosa: los trabajadores judiciales, los funcionarios, no son aves de paso en la justicia. El 90% entra y se va de la justicia cuando termina su vida útil. Muchos, afortunadamente, por la entrega que tienen, llegan a los puntos mayores, hacen carrera judicial en los ministerios públicos o en la justicia. Pero entonces esa encarnadura que tienen las trabajadoras y trabajadores judiciales nos hace que estemos tan comprometidos no solo en la defensa de nuestros derechos, de nuestras condiciones de trabajo, sino fundamentalmente en la justicia que necesita nuestra comunidad. Así que los dejo en la voz de estos excelentes expositores que tenemos a continuación. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a que haga su exposición el doctor Sebastián Galino, vocal del Tribunal Oral en el Criminal Federal de Concepción del Uruguay. Bueno, muchas gracias. Es un honor integrar un panel de esta jerarquía con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati, la doctora Susana Medina, presidenta del Superior Tribunal de Entre Ríos, el decano de la facultad de la Universidad el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y el secretario del gremio judiciales, Julio Piumato. También veo a mucha gente conocida y veo a los integrantes del Superior Tribunal de Entre Ríos, la doctora Romero, la ministra, los jueces federales, el doctor Alonso, el doctor Viri, la doctora Cachópoli, el doctor Lauría, no sé por el barbijo. Lo que habla de que esta convocatoria, y veo otros magistrados, bueno, también, y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de Entre Ríos, también empleados. Esto demuestra, me parece a mí, que esta es una convocatoria que ha tenido un éxito y que habla de que hay diversos sectores preocupados por este tema, que es el fortalecimiento de la justicia, que todos estamos involucrados en esto, en mejorar. Si queremos mejorar, debemos involucrarnos todos. Nos faltan hacer muchas cosas. Creo que todos los funcionarios y los magistrados que están acá, a diario luchamos por mejorar. A veces nos sale bien, a veces no, a veces tenemos problemas para difundirlo. Por ahí nos falta un plan para difundirlo. Y a lo mejor faltan planes. Pero bueno, quédense tranquilos que yo no tengo ningún plan para proponer. Simplemente voy a tratar de ser muy breve por la jerarquía de los oradores que me preceden. Me voy a limitar a un tema, me voy a centrar en un tema que creo que es de actualidad y espero sea de interés,
que es los juicios por videoconferencia, que ahora me parece que se están utilizando mucho y que, bueno, por ahí debemos estudiar un poco el tema. Los juicios remotos, como se ha llamado, creo que todos saben que son aquellos en que alguno de los intervinientes lo hace por una videoconferencia, no desde la audiencia donde están, sea juez, fiscal, defensor, imputado o víctima, testigos, no participa en el acto desde el mismo lugar físico que los demás, sino que lo hace por videoconferencia, uno o alguno de ellos. Este método no debe confundirse con lo que es el expediente, la digitalización del expediente, que esto es, cambia el soporte en la digitalización, pero no cambia el acto. En la videoconferencia el acto es distinto. La videoconferencia se utilizó antes de la pandemia, antes del COVID-19, se utilizaba excepcionalmente, principalmente lo que yo más conocí fue en causa de violación a los derechos humanos, donde algunos imputados seguían el juicio desde su casa por cuestiones de salud. Más cerca en el tiempo, por cuestiones de seguridad, también se implementó, que esto fue la causa de los monos, conocida como de los monos en Rosario, donde se aseguró la comunicación de los imputados con la defensa por teléfono y ellos siguieron las alternativas desde el lugar de detención. También cuando se designa un cuarto juez en los juicios prolongados, se admitía que siga el juicio por videoconferencia. Con la pandemia se generó una crisis que todos la conocen, todos la vivimos, en todos los ámbitos, tanto familiares, nos pasó con nuestros hijos, con nuestros padres, nosotros la vivimos, y por supuesto que consecuencia de esas crisis, la crisis atravesó a toda la sociedad y también a la justicia. Yo recuerdo que en un primer momento estábamos un poco desorientados en el tribunal, no sabíamos qué hacer porque se paralizó la actividad por un tiempo y veíamos venir un caos y un colapso si no se reanudaba, pero no sabíamos bien cómo encarar el tema porque no se podía circular. Había que pedir una autorización especial para circular, no todos lo podían hacer. Nosotros la teníamos, pero no la tenían los testigos, no podíamos convocar, violábamos disposiciones de salud. Bueno, me parece que a la mayoría de los tribunales le pasó lo mismo y siguiendo a la Corte, a la Cámara de Casación, empezamos a recurrir cada vez más a los juicios por videoconferencia. En un primer momento tuvimos la suerte de que hubo muchos abreviados, entonces como eso no tenía mayor complejidad, pudimos ahí descongestionar un poco con eso, también con las suspensiones de juicio de prueba, también las suspensiones del juicio de prueba las tramitamos por esa vía y logramos que el tribunal pudiera descomprimir un poco la situación, hasta que, la verdad que con un medio muy precario, porque no era difícil siquiera comunicarse con las autoridades en aquel momento, porque era todo, no había teléfono, nadie atendía, los teléfonos de línea, digo, entonces era muy difícil pedir equipo, había que mandar mail, bueno, era todo muy difícil. Y nosotros seguimos con lo que teníamos, que era un equipo básico de una cámara y un micrófono, y nos empezamos a animar a hacer juicios mixtos, diría yo, porque cuando se empezaron a levantar estas restricciones, a posibilitar que la gente se movilizara, empezamos a hacer juicio, una gran parte por videoconferencia de testigos y otra parte la hacíamos concurrir
tratamos de los testigos más importantes vayan a la sala. Así, con muchísimos errores, todo muy intuitivo, logramos hacer juicios complejos, largos, inclusive con jueces, los jueces del Tribunal Oral de Paraná, el doctor López Arango, la doctora Berro, todos los, bueno, se me fue los tres jueces intervinieron en juicios que la verdad que lograron muy buenos resultados y tuvimos que superar múltiples inconvenientes porque en un primer momento tuvimos problemas, por ejemplo, con la declaración en los domicilios. La verdad que el domicilio no era un lugar para hacer una videoconferencia de un testigo porque hay ruidos, interrupciones, bueno. Tuvimos que afrontar múltiples inconvenientes que pudimos ir sorteando. Y al final creo que hoy que se están levantando las restricciones y se puede movilizar, que estoy seguro que no haber recurrido a esta metodología, hoy tendremos un colapso que por suerte no vivimos. Pero bueno, toda esta virtualidad que nos permitió superar esta crisis, que fue una crisis también en términos laborales. Creo que también ahí acudimos al trabajo remoto, que varias veces el gremio reclamó en favor de los empleados para que se les provea de materiales, etcétera, de medios. Bueno, todo esto que nos sirvió para superar esta crisis cuando estábamos prácticamente incomunicados, hoy no debe evaluarse en qué ámbito se aplica y en qué cantidad, porque creo que es peligroso enamorarse de la videoconferencia, ya que me parece que es indiscutible que se pierde calidad en la información con la videoconferencia, con los medios que tenemos nosotros. A lo mejor con mayor tecnología hay más fidelidad, pero se interrumpen las declaraciones, a veces no hay señal. No es suficiente con contar con una buena internet en el tribunal, sino que hay que comunicarse con gente que está en otros lugares, entonces eso no se puede garantizar. Bueno, hay múltiples problemas que bajan la calidad de la información. Y se han alzado voces contra este tipo de juicios. Principalmente, yo voy a hablar de la parte penal porque es lo único que más o menos conozco, más o menos. Principalmente se cuestiona la afectación de los principios de inmediación y de contradicción. Y emparentado con ellos, el derecho a interrogar a los testigos de la defensa, reconocido por la Corte en el fallo Benítez y que también tiene amparo convencional en la Convención de Derechos Humanos y el Pacto Civil de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dicen los enemigos de la virtualidad o los partidarios del juicio presencial? Que la única forma de que estos derechos no se vean afectados es con la presencia de todas las partes en la sala al mismo tiempo, donde las partes puedan proponer, discutir, interrogar a los testigos que comparecen y a los peritos, y el tribunal recibir directamente la prueba. Estos cuestionamientos no han recibido una receptación favorable, o por lo menos mayoritariamente favorable, en la jurisprudencia. Hay un dictamen del doctor Ple que
le contesta a estas cuestiones y, bueno, sintéticamente dice que ni de los pactos ni del juicio oral se puede concluir que haya un derecho a la presencialidad. Hay un derecho a interrogar a los testigos, pero no se afecta por el uso de una videoconferencia. Y en cuanto a la inmediación, con cita de Alvarado Belloso, él dice que lo que se prevé es que no haya intermediarios entre el juez y la prueba, entre quien va a dictar sentencia y la prueba, y que esto no lo afecta a la videoconferencia, no se acredita la afectación. Esta no acreditación del perjuicio en estos casos también ha sido ha sido receptada por la Sala 2 de la Casación, la Sala 4, perdón, de la Casación Federal, que también acepta el juicio por videoconferencia, que tienen también el aval de las acordadas de la Corte y de la Casación Federal, y también se basan, señalan esta falta de acreditación de un perjuicio. En similar sentido, la Sala 2 de la Cámara de Casación, pero nacional. Esto creo que es así. Me parece que en un procedimiento mixto es muy difícil para la defensa, para la fiscalía, acreditar un perjuicio por no haber podido preguntar. En la videoconferencia se puede preguntar. Y creo que, por lo menos en mi opinión, dentro del mixto, la forma de pregunta no impiden que se tome la declaración por videoconferencia. Si baja un poco la calidad de la información, a veces se escucha mal, se corta, pero creo que son límites tolerables frente a lo que sería no hacer un juicio. Ahora, me parece que la cuestión cambia, o puede cambiar, si esto se produce en un sistema adversarial, en un sistema acusatorio como el de la provincia. ¿Y por qué digo esto? Porque la lógica es distinta al sistema y aparece en el litigio acusatorio el derecho a confrontar al testigo en forma eficaz. Y esto necesariamente hay que habilitar la posibilidad de un contrainterrogatorio, de un contraexamen eficaz. Con los medios que tenemos nosotros y con los que yo conozco, creo que no se puede hacer esto por videoconferencia, porque el contrainterrogatorio exige una preparación, lo sabrán mejor la gente que litiga en la provincia. Las preguntas son cerradas, todo lo contrario de lo que ocurre en el Código Mixto. Las preguntas son cerradas, requiere una dinámica, el abogado debe controlar al testigo, debe llevarlo, debe guiarlo, y necesita una dinámica que no sé si lo permiten los medios técnicos que contamos nosotros actualmente. Entonces, creo que esto es válido para este momento, donde tenemos el Código Mixto, pero de cara a un acusatorio hay que tomar ciertos recaudos o ver cómo se evalúa esta situación. Sobre este tema, Bovino tiene en un artículo, señala que hay estudios hechos en Estados Unidos donde siguen esta cuestión, tiene este sistema de litigio y que cuestionan la videoconferencia
porque justamente no permite este contrainterrogatorio, inclusive por cuestiones técnicas, por la voz. Y bueno, y la Corte de Estados Unidos, también en el sistema adversarial, esto lo cita Cafera Tanores también en un artículo, ha reconocido el derecho a contrainterrogar, a contraexaminar como integrante, como que integra la sexta enmienda. Es decir, que si le reconocemos ese derecho, el contrainterrogatorio tiene que ser eficaz. Hay otros cuestionamientos, pero me parece que no son. Hay cuestionamientos a que el juez que no está, tratándose de un tribunal, el juez que no participa en forma directa tiene una percepción de menor calidad que la de los jueces que están en la sala. Creo que esto hay que acreditarlo, pero nosotros hemos hecho juicios muy bien, sin problema, con varios vocales, como dije, la Cámara de Paraná y otros, participando uno de ellos por videoconferencia. No los veo tan complejo ese tema. Sí hay que atender a los lugares donde va el testigo, donde se recibe la declaración, que el testigo no se distraiga, que esté solo, y una serie de recaudos que hay que tomar. Bueno, entonces yo quería ser muy breve con esto, pero para darle lugar a los demás. Como conclusiones podemos decir que la virtualidad me parece que ya llegó para quedarse. Sí debemos seleccionar en qué actos producirla, con qué actos se produce, y estar atento a no desnaturalizar un sistema, que un sistema no se desnaturalice por el uso ilimitado de la videoconferencia. Yo veo hoy que hay una gran inclinación a la videoconferencia. Nosotros integramos varios tribunales de otras provincias y me han llamado en dos juicios que había próximos para decirme que los testigos van por videoconferencia. Y bueno, le dijimos que si no había un impedimento, que vayan al debate, porque, reitero, es otra calidad de información. Creo que no hay ninguna objeción que los cuartos jueces puedan seguir por videoconferencia. Y por otro lado, hay que recalcar muchas ventajas, que donde no hay inmediación ni tanta contradicción, como por ejemplo puede ser en materia de ejecución, estos sistemas pueden permitir que un juez de ejecución, que en la Nación es bastante complicado esto, pues la ejecución la tienen los tribunales orales, un juez puede abarcar la jurisdicción del juzgado 3 o 4 provincias, por ejemplo, porque él se podría comunicar de esta manera en forma mucho más eficaz. Bueno, les quiero agradecer que me hayan tolerado esta. Creo que lo importante acá es escuchar al doctor Rosati, a la doctora Medina y al doctor. Así que muchas gracias. La Universidad de Concepción del Uruguay asume el aporte al fortalecimiento del Poder Judicial mediante la responsabilidad constitucional de la formación de los abogados. A esto se refiere su rector, el doctor Héctor César Sauret. Buenas noches, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estimada presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, colega estimado doctor Gallino del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay y muy apreciado secretario general de la Unión del Personal de la Justicia Nacional. En diciembre
nos reunimos con el secretario general ocupados por la situación de la justicia y examinamos la necesidad de que la sociedad civil en todas sus dimensiones asumiéramos un acto de compromiso absolutamente trascendental con la forma de gobierno que sanciona la Constitución histórica de 1853-60 con la notable reforma de 1994. El secretario general y la universidad entendían y entienden que la forma republicana de gobierno, con sus componentes representativo y federal, constituyeron el fundamento del Pacto Federal que hizo de Paraná la capital de la Confederación en el mandato del presidente constitucional Justo José de Urquiza. Pero aquel balance de diciembre nos llevó también a comprender que en el mandato presidencial de Urquiza él no tuvo el tiempo y la decisión, tal vez, de poder constituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Confederación había validado el Congreso y el Ejecutivo, había desenvuelto las relaciones internacionales, había concluido con la Revolución de Mayo y en una política internacional de reconocimiento de la soberanía del país, afianzar la justicia había quedado para otro mandato presidencial. Y fue el presidente Mitre que en 1863 alcanza los acuerdos fundamentales, integra la Corte y el gran tribunal encargado por nuestra Constitución de velar por la constitucionalidad de los actos públicos y privados, se constituyó y comenzó su fecunda labor de dictar sentencias en acto ininterrumpido, sin perjuicio de reconocer las situaciones de discontinuidad institucional que se desenvolvieron en un primer tramo en 1947. El gobierno del general Perón, con intervención del Congreso y por las razones que invocó el Ejecutivo, promovió el juicio político a la Corte. Estaban en discusión aún aquella acordada del 6 de septiembre de 1930, que validando un hecho por demás inocultable, como fue el derrocamiento del presidente Irigoyen, la Corte entendió que había que validar el gobierno de facto. Sin embargo, el juicio político que promovió el Ejecutivo y que validó el Congreso implicó una nueva Corte. En el transcurso de los años posteriores, los gobiernos de facto introdujeron sus cambios y el restablecimiento de la República preservó la continuidad del tribunal. Sigo en esta semblanza las enseñanzas de nuestro maestro, el gran ministro de la Corte, Julio Ollanarte, en su Historia del Poder Judicial, y lo aproximo a las enseñanzas de Ollanarte sobre el rol institucional de la Corte, con sus poderes explícitos e implícitos en crisis de institucionalidad, en el más amplio análisis de la historia del tribunal que nos trae Alfonso Santiago en su Historia de la Corte Suprema Argentina, y en el caso de Entre Ríos a la historia institucional del Poder Judicial de nuestra provincia, el documento de nuestro Superior Tribunal. Y concluyo. Estimados amigos, este acto debemos ubicarlo en la perspectiva histórica de la historia constitucional de la República. El Poder Judicial es de la identidad misma
de la forma republicana de gobierno. Y afianzar la justicia se ha dado en cada paradigma y en cada momento y en cada circunstancia que ha vivido la República. En los últimos 20 años, el Ejecutivo, el Congreso, han promovido debates importantes y la Corte ha intervenido en cada circunstancia. A las reformas que el Congreso introdujo en nombre de la democratización del Poder Judicial, la Corte emitió su inconstitucionalidad en su momento, recordando que es de la esencia de nuestro marco constitucional que los poderes ejecutivo y el Congreso tengan un origen en la voluntad electoral del país y que el Poder Judicial desenvuelva en el marco general del concepto de la independencia de poderes su propia gobernabilidad y su propia mirada de los problemas para dictar sentencia de acuerdo a la prueba y bajo el principio de la sana crítica de cada uno de los jueces. Así las cosas. Nosotros nos reunimos esta noche en Paraná para revalorizar el concepto de afianzar la justicia en el marco de la Constitución histórica, pero con las reformas de 1994 en el orden nacional y, personalmente, muy identificado con las reformas que la Convención Constituyente de Entre Ríos realizara en el año 2008. Sobre la reforma constitucional de 2008, deseo recordar y rendir homenaje al presidente de aquella convención que cuando proclama las enmiendas al texto de la Constitución de Entre Ríos lo hace en el aula magna de mi universidad y le encomienda a la Universidad de Concepción del Uruguay ser la custodia institucional y doctrinaria de la Constitución así reformada. Mi homenaje al doctor Busti, varias veces gobernador de Entre Ríos. En 1994, la Convención reforma la Constitución histórica e introduce, a mi manera de ver, componentes centrales para repensar el concepto de afianzar la justicia. Está la reforma central del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, pero también introduce otras responsabilidades. Los constituyentes afianzan a la justicia, preservan la jerarquía y la dignidad de los jueces, preservan las instituciones que conforman el Poder Judicial, tanto en la dimensión federal cuanto en el caso de nuestra autonomía provincial, la Constitución en el texto de 2008, más allá de preservar esas instituciones básicas, los constituyentes miran a la universidad. Nosotros concurrimos a esta mesa académica porque la universidad pide la palabra en el enjuiciamiento que se le hace al Poder Judicial. Y la universidad pide la palabra y se presenta en la dimensión total de las responsabilidades que la Universidad Argentina tiene en la formación de los abogados. En primer lugar, corresponde que, siguiendo mi reconocimiento al valor doctrinario de Alberdi, tenga un acto de gratitud hacia los constituyentes de 1853-60, cuando en el inciso 16 del artículo 67 en las facultades del Congreso le encomiendan al Congreso el censo de los recursos humanos, la definición de los planes de formación de recursos humanos de alta calidad
y en una visión contemporánea que yo diría desarrollista, vincula el capital extranjero y la tecnología, encomendando que universidad, desarrollo del mercado y creación de una economía de abundancia se hermanaran en una estrategia integral de realizar la nación argentina, que no puede entenderse como situaciones de parcialidad, sino como un compromiso histórico que se inicia con la Revolución de Mayo y que no ha concluido. Ahí está la gran genialidad de Urquiza, que en la reforma de 1860 alienta el artículo 35 de la Carta Magna, que nos presenta a la nación argentina como un gran proyecto de instituciones y de desenvolvimiento político y social. Y son los constituyentes de 1994 que, junto con el afianzar la justicia, crear el Consejo de la Magistratura, desenvolver el Ministerio Público, consagran la autonomía de la universidad. Y vuelven los constituyentes y le dan más facultades al Congreso para que el Congreso actualice la legislación universitaria. Precisamente, nosotros estamos acá porque en 1995 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Educación Superior. Y la Ley de Educación Superior, inspirándose en la reforma constitucional de 1994, crea la obligación de validar la calidad de la educación superior, desenvuelve la existencia de carreras de interés público y riesgo directo e introduce la acreditación como un juicio público externo, validado con pares y no bajo conceptos endogámicos. Y es así como por primera vez en la formación de los abogados, en los últimos 2 años, y en cumplimiento de un mandato constitucional y de una ley del Congreso, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ha procedido a acreditar la totalidad de las carreras de abogados. ¿De qué se trata lo que estoy planteando? Se trata de que la abogacía, de acuerdo a la ley, es una de las carreras que impacta en el interés público y en el riesgo directo de las condiciones de vida del pueblo argentino. La abogacía, junto con la medicina, junto con la ingeniería, con la odontología y con las carreras complejas que transforman las condiciones de vida de la sociedad, periódicamente tienen que ser sometidas a acreditación. Y a diferencia de aquella célebre polémica de 1870 entre Vélez Sarsfield y Alberdi sobre cuál era la ley primaria, una vez que en la presidencia de Sarmiento se promulga el Código Civil, el gran cordobés don Dalmacio Vélez Sarsfield, satisfecho con la obra del Código Civil, la enumera como la ley central. Pero el tucumano, con aquella paciencia y aquel equilibrio central, le recuerda que el Código Civil era una de las leyes que debía subordinarse a la supremacía de la Constitución. Y aquí estamos, 100 años después, con una nueva visión de la formación del abogado. ¿Cuál es esta visión? Que la reforma del 94 lleva a que los pares evaluadores hoy consideren que los planes de estudios deben de vertebrarse como norma central a la Constitución y a los tratados internacionales, a los derechos humanos, a los derechos sociales, a los derechos del medio ambiente como categorías fundamentales y a la problemática de género y a la emancipación de una sociedad diversa. Por primera vez se forman abogados en la Argentina con esta nueva visión inspirada en la reforma del 94. La formación de los abogados en nuestro querido país viene del 1615. Toda la formación de los abogados
ha sido concebida bajo formas endogámicas. Cada universidad conformaba lo que entendía que era la excelencia y graduaba. Y reconocemos el valor de todo lo que nos precedió. Pero permítanme decirles que a nuestro entender hay que acreditar, que a nuestro entender hay que evaluar, que a nuestro entender no se disminuye la autonomía de la universidad, sino que crece cuando los valores sociales y los pares externos revisan cómo hacemos y nos indican cómo cambiar. En estas condiciones, afianzar la justicia implica también que la universidad tiene algo que decir y algo que hacer. La justicia no es solo el mundo de los abogados, pero reconozcamos que la justicia, un actor central del qué hacer, de pedir justicia y de otorgar justicia, es la condición humana, técnicamente formada como abogados. En este recinto, al saludar y reconocer y agradecer el prestigio de mis colegas de la mesa académica, quiero decirles a todos ustedes que también tengo el honor de estar acompañado de mis estudiantes. Acá están abogados, veteranos en el ejercicio de la matrícula, y hay nuevas vocaciones que quieren ser abogados. Hay utopías y esperanza de hacer justicia frente a la injusticia. Y lo más importante que tienen en el marco de mis conversaciones con el secretario general cuando programamos esta reunión era abrir la experiencia y la autocrítica e incluir a las nuevas generaciones. Voy cerrando mi presentación. Afianzar la justicia no es una misión abstracta. Afianzar la justicia en el inicio del proceso constitucional en 1853 tuvo unas condiciones. Afianzar la justicia a esta altura del desarrollo de la sociedad argentina tiene otras expectativas. Por eso, afianzar la justicia en Entre Ríos es aplicar la Constitución de 2008. Pero afianzar la justicia implica también tener una idea desenvuelta y dinámica de derechos y de obligaciones, pero también del crimen organizado. Entre Ríos, con sus fronteras lábiles, vulnerables en sus capitales departamentales, añora y aspira a fortalecer junto a la justicia local provincial que nuestra presidenta, con toda su dignidad, hoy representa aquí en base al Superior Tribunal. También necesitamos fortalecer juzgados federales. Es importante fortalecer la situación de Victoria, es importante fortalecer la situación de Concordia, es importante revalorizar Gualeguaychú, es importante comprender que el afianzamiento de una nación federal implica afianzar la justicia también en términos de la justicia federal frente al narcotráfico, el crimen general, el crimen sin frontera, donde todos somos vulnerables, admitámoslo, pero nuestra vulnerabilidad no implica la pérdida de nuestra dignidad. Estimados, nosotros concurrimos acá bajo el principio de la solidaridad institucional. La universidad viene a rendir cuentas de una obligación constitucional. Cumplir la ley implica acreditar, es decir, la formación de los abogados hoy se tiene que hacer de acuerdo a la Constitución de 1994, validando calidad, con pares externos, compatibilizando la autonomía de la universidad articulada a la sociedad. Y cierro también la nueva visión que nosotros vemos del Poder Judicial. Los jueces, la ciencia, la tecnología, los insumos tecnológicos, la infraestructura, el desarrollo general del presupuesto y el vínculo directo con la sociedad hace que nos consideremos parte de esa tarea central
de que afianzar la justicia implica también que la universidad tenga un rol activo en defensa de las instituciones. La universidad no comparte la metodología de las acciones directas sobre las instituciones. Si el Poder Ejecutivo o el Congreso entiende que hay que generar correcciones, allí está el precedente de 1947, el juicio político. Las acciones directas desestabilizan, degradan, hacen perder fe en nuestra propia condición social y no nos conducen a ningún objetivo fundamental. Por eso que en esta reunión, que fue convocada bajo el paradigma de qué justicia queremos, desearíamos dejar para el debate y afianzarlo como cuestión central las siguientes cuestiones: la capacitación, la investigación, el derecho y la jurisprudencia como cuestiones cotidianas de desarrollo y, naturalmente, el respaldo y el respeto a los jueces que ejercen y dictan sentencias. Allí están también nuestros graduados. Pienso en nuestros graduados que ejercen con dignidad sus funciones y pienso en los estudiantes que quieren enriquecer al Poder Judicial. Naturalmente, la universidad debe trabajar para que ellos puedan cumplir su misión en la vida en un contexto de respeto y de valoración. La vida no puede ser vivida sino en dignidad. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Susana Medina, presidente del Superior Tribunal de Entre Ríos, quien nos dará su visión sobre la justicia provincial. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero, en mi carácter de presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, agradecer la invitación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación a la persona de Julio Piumato. Agradecer a los prestigiosos colegas que acompañan este panel. Destacar la presencia de colegas de otras provincias, provincia de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, La Rioja, Neuquén, que han venido a visitarnos. Y, por supuesto, destacar también la presencia del señor vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Daniel Omar Carubia, del presidente saliente, doctor Martín Carbonell, de la señora ministra de Gobierno, doctora Rosario Romero, Cámara Federal de Misiones, el doctor Daniel Alonso, el doctor Germán Carlomagno, la doctora Gisela Schumacher. Todos ellos conforman el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y quería destacar la presencia acá. Bueno, yo brevemente voy a reflexionar en voz alta, humildemente, compartir con ustedes lo que pienso de la justicia que queremos y hacia la justicia a la que vamos y la que pretendemos. Y la pienso y la sueño como una justicia independiente, incorruptible, transparente, transversal, como decía Carmen Argibay, no somos superiores ni inferiores, somos jueces con distintas competencias funcionales, así lo entiendo. Una justicia eficaz, eficiente, cercana a la gente, con un rostro más humano y, por supuesto, con perspectiva de género. ¿Esto qué es? Es tener una mirada amplia, generosa, no estereotipada, no sexista. Una mirada que incluya y no que excluya. Una mirada abarcativa y que vaya más allá de lo que dice la letra de la ley. Como decía el maestro Augusto Morelo, se trata de vivir una nueva y verdadera idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal, probadamente insuficiente para responder a las necesidades de la gente. Y la querida amiga y maestra Ruth Bader Ginsburg dijo una vez en una conferencia en el mes de noviembre de 2017 en la Universidad de Stanford, Estados Unidos: uno es
responsable por uno mismo, pero también por su comunidad. Y recordando esta frase, pienso, ¿no? Los jueces y las juezas que ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás, por nosotros y por los otros, sobre todo por los más pobres, por los que menos tienen, por los que más sufren, por aquellos que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos para resolver sobre sus más elementales derechos humanos. La vida, la libertad, el nombre, la identidad. Eso es lo que hacemos los jueces y las juezas. ¿Y cómo podemos lograr esta justicia que parece ideal, no? Creo que la podemos, que es muy factible, con la capacitación y el perfeccionamiento continuos, por supuesto. Siempre digo, la capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero también de fortalecimiento institucional y garantía para la ciudadanía. Y cuando digo la capacitación, digo capacitarse en los saberes técnicos, pero también en cultivar las virtudes. ¿Y las virtudes cuáles son? Las 3 virtudes teologales de San Pablo a los Corintios cuando les hablaba de la fe, la esperanza y la caridad. Y también las 4 virtudes cardinales: la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. Fíjense que todas son con artículo femenino. Están representadas en el Tribunal de la Mercancía en Florencia. En la ciudad de Florencia, en Italia, frente a la Plaza de la Signoría, está el Palacio de la Mercancía. Y dentro del Palacio de la Mercancía está la sala de audiencias, donde se reunía el tribunal. El tribunal estaba compuesto por 6 jueces, que eran a su vez elegidos por los gremios de los comerciantes florentinos para resolver las disputas comerciales de esa zona. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV. Y los jueces florentinos creían que tenían que cultivar estas virtudes antes de llegar a impartir justicia. Entonces, como a modo de recordatorio, le piden a un joven pintor que se llamó Piero del Polaiolo que interprete las virtudes y las plasme en los respaldares de los asientos. Piero del Polaiolo alcanza a pintar 6, entre ellos la justicia. Le rescinden el contrato en mayo de 1470 y termina haciendo la obra pintando la fortaleza, la virtud de la fortaleza, un joven Sandro Botticelli de 24 años de edad. 2 jóvenes de 24 y 30 años de edad que pintan las 7 virtudes representadas por 7 jóvenes mujeres, las virtudes que les acabo de mencionar. ¿Y cómo representaba Piero del Polaiolo a la justicia? Con una mujer que no tenía una balanza, sino que tenía una espada en la mano derecha y en la mano izquierda sostenía la esfera del mundo. En la espada que representaba el castigo al culpable y la protección del inocente. Y la mano sobre la esfera del mundo era el acatamiento universal de las leyes y la fortaleza de la justicia. ¿Con esto qué quiero decir? Queremos jueces técnicos, queremos jueces que sepan derecho, jueces y juezas. Queremos una judicatura, para hablar en lenguaje inclusivo, queremos una judicatura capacitada y perfeccionada, pero queremos una judicatura que cultive las virtudes. Alfredo Colmo decía: dame buenos hombres y haré la mejor justicia aún con las peores leyes. Así que
Esa es la justicia que espero, que anhelo y por la que trabajo todos los días. Una justicia técnicamente capacitada, habilidosa, pero también una justicia que cultive las virtudes. De esa manera creo que vamos a llegar a ese ideal que planteaban Sócrates, Platón y Aristóteles cuando decían que las 4 virtudes cardinales eran la base para llegar a la cima del bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Medina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último garante de la constitucionalidad de los actos públicos y privados en Argentina. A esto se referirá su presidente, el doctor Horacio Rosati. Buenas noches a todos y todas quienes han sido convocados y han venido hasta aquí. Realmente me siento muy honrado de participar en este auditorio con tan distinguidos colegas y aquellos que nos están escuchando, aquí en el estrado y quienes nos están escuchando. Es muy interesante todo lo que aquí se ha dicho y yo voy a tomar algunos de los aspectos de los que fui tomando nota para hacer alguna referencia vinculada al tema que nos convoca, la justicia que tenemos, la justicia que queremos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Como mañana tengo que volver a Paraná, con todo gusto, como siempre, cada vez que piso suelo de esta provincia, hablaré de otro tema que es el del lenguaje de los jueces. Pero hoy quiero concretarme en algunos de los aspectos que uno ve cotidianamente en el ejercicio de la función. Respecto de la situación actual del Poder Judicial y la diferencia o brecha que hay entre lo que se espera de él y las respuestas que él realmente está en condiciones de dar y da, se ha dicho aquí que efectivamente hay una brecha importante, hay una diferencia importante. Y es explicable. No siempre tiene que ver con la responsabilidad propia del Poder Judicial, como decía el secretario general del gremio de los judiciales. Muchas veces remite a la actuación o falta de actuación de los otros poderes que conforman el Estado Nacional. A veces no, a veces las fallas son propias y a veces las fallas son humanas y a veces las fallas son éticas, lamentablemente, en el menor de los casos, pero también estas existen. Si quisiéramos concretarnos en alguno de los aspectos que normalmente son los que requieren más atención pública, en la justicia federal, por ejemplo, y en materia penal, es cierto, deberíamos reconocer hoy que la capacidad de respuesta no está a la altura con las demandas. Primero, porque la sociedad se ha hecho mucho más compleja. Segundo, porque la conflictividad social se ha judicializado mucho, lo cual revela una cierta incapacidad de la sociedad para resolver sus conflictos sin pisar un tribunal. Nosotros desearíamos muchas veces cuando vemos un expediente, y lo vemos ya en la última instancia en la Corte Nacional, que algunas de las cuestiones que se nos plantean hubiesen sido resueltas o hubieran sido resueltas antes de pisar el primer tribunal, en un marco de concordia, de solidaridad, con soluciones prejudiciales. Pero esto muchas veces no ocurre y eso yo creo que también marca una incapacidad de nosotros como sociedad. Desde lo geográfico, y acá algo se ha dicho, tenemos un mapa judicial que responde a otra época. El delito, y sobre todo cierto tipo de delito, se moviliza con mucha rapidez. Podríamos hacer casi como se hace al finalizar los partidos de fútbol un mapa de calor del delito y veríamos un desplazamiento geográfico. Pero el mapa judicial que tenemos es un mapa anquilosado, es un mapa helado. Y esta
intención de que el delito se acomode al mapa y no al mapa al delito, sabemos que es una fantasía. Es el mapa el que tiene que acompañar al delito. Por eso la creación de los juzgados debe seguir una lógica, primero de la necesidad, pero también de la flexibilidad. Es cierto que tenemos una estrategia territorial que no está acorde con las necesidades del combate de los delitos. También es cierto que tenemos un atraso tecnológico, sobre todo respecto de los delitos que ejercitan, digamos, de los delitos que desarrollan los criminales con organización, el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando. Sí, ahí también tenemos una inequivalencia de armas y yo creo que cuando se le piden resoluciones rápidas al Poder Judicial, lo primero que debemos decir es que además de tener una estructuración propia de la década del 90, con todo lo que ha crecido la población y fundamentalmente la movilidad delictual de esa época a la fecha, además de estar atrasados en el diagrama, estamos mucho más atrasados con el cubrimiento de las vacantes. 25% en algunas jurisdicciones, 30% en otras, 50% de vacantes sin cubrir. En mi provincia, Santa Fe, en la justicia federal. Me refiero a fiscales, defensores y jueces de distinto rango. Desde esa perspectiva es muy difícil ser eficaz en el combate al delito. Y esto no es responsabilidad del Poder Judicial, es responsabilidad de los otros poderes del Estado. El atraso tecnológico se suma a un conflicto adicional, también para seguir con la materia penal. La coexistencia, no quiero decir convivencia, porque convivencia significaría que están acompasados, y no están acompasados, es coexistencia de dos sistemas procesales diferentes, que no solamente expresan normas distintas de procedimiento, sino que proyectan responsabilidades fuertemente diferentes entre los actores, fiscal y juez, fiscal, defensor y juez, para ser claro. Si a esto le agregamos que en algunas provincias argentinas, en función de la ley, se aplica el desdoblamiento para el acometimiento de determinados delitos, el desdoblamiento federal-provincial, en algunas provincias con mucho suceso, en otras dicen que tal vez no tanto, pero que tenemos esta situación, es decir, con dos responsables jurisdiccionales para combatir eficazmente un delito que es complejo de por sí, si no articulamos bien esto, bueno, tenemos una dificultad adicional allí. La solución a muchos de estos problemas, como decía, remite a otros poderes del Estado, con lo cual, en mi caso, la Corte no está diciendo que los va a resolver ella, lo que está diciendo es que quiere participar en la búsqueda de la solución de todos estos problemas, participar en el mapa judicial, participar en la distribución de competencias en algunos casos en que esto puede hacerse por ley, participar en la capacitación, participar en el acompañamiento tecnológico para la solución del delito. Y aquí se ha dicho algo también sobre eso cuando se habló de la policía judicial. En definitiva, no todo depende de los otros poderes, muchas de las soluciones dependen de nosotros mismos al interior del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales provinciales. Esta es una responsabilidad que debemos asumir con mucha vocación. No
no comprendo por qué históricamente el Poder Judicial ha sido menos proactivo que los otros poderes del Estado para asumir las competencias que son propias o los temas que son propios. Debemos ser muy proactivos en esto, porque conocemos el listado de necesidades, conocemos los puntos de falla de nuestro sistema y por eso creo que estamos en condiciones de proponer cuando sea el caso y de realizar cuando sea el caso también. Un plan estratégico para la justicia, en el caso que me compete para la justicia federal, que congregue los problemas, las variables y las posibilidades con criterio realista, con plazos, con responsables. Me parece esto muy relevante. No podemos esperar soluciones de afuera cuando están bajo nuestra responsabilidad poder hacerlo. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, además de mucho dolor y mucha tristeza. Al Poder Judicial le ha dejado muchas enseñanzas, creo que todos lo sabemos. Por ejemplo, pensar por qué no hicimos antes algunas cosas que empezamos a hacer a partir de la imposibilidad de la presencialidad. En la jurisdicción que corresponda, ¿por qué no implementamos antes la firma digital? Y ahora debemos preguntarnos qué cosas que podríamos estar haciendo ahora no estamos haciendo. Y no esperemos una desgracia o una pandemia para hacerlas, cuando están en nuestra posibilidad. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esto, porque no es posible generar el avance a partir de una desgracia solamente. Y vuelta una situación de relativa normalidad, y si esto se establece, también creo que debemos buscar, algo que lo que decía el colega aquí, un nuevo punto de equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Lo virtual nos ha dado muchas posibilidades, pero también en el fondo nos ha hecho valorar o revalorar la necesidad de la presencialidad para algunos trámites y algunos procesos. Discernir con inteligencia para optimizar los resultados entre cuánto de presencial y cuánto de virtual debe tener nuestro trabajo, es una tarea que debemos hacer nosotros mismos y no debemos esperar que otros poderes del Estado lo hagan por nosotros. En este nuevo punto de equilibrio tenemos que incorporar algunas otras cuestiones. Las cuestiones de competencia. Hay situaciones, hay conflictos de competencias que duran años, mientras la situación conflictiva, a veces el delito que tramita en esa actuación avanza. A nosotros nos llegan casos de competencia en la Corte y uno se pone a ver y el caso ha ocurrido hace 7 años y todavía no está resuelto el tema de la competencia. Estas son cuestiones que debemos resolver. Tomar al federalismo como un aliado y no como un obstáculo para el análisis de la competencia material. Sabemos que la propia Constitución, y yo le agradezco mucho al rector de la Universidad de Concepción del Uruguay las referencias a la reforma de 1994. Recuerdo con mucha emoción cuando estuvimos también en su ciudad para la jura de la Constitución. Y uno de los mensajes de la reforma de 1994 era que el federalismo debíamos asumirlo como una herramienta para potenciar las soluciones y no como un obstáculo. Estamos trabajando muy fuerte con la JUFEJUS. Queremos hacerlo, lo hacemos con Susana Medina permanentemente y con los colegas, con el Superior Tribunal de Entre Ríos y lo estamos haciendo con todos los otros superiores tribunales para articular respuestas,
para forjar algunos protocolos que, por ejemplo, en el trámite de la presentación del recurso federal y su inserción dentro del recurso provincial de inconstitucionalidad, o como se llama en cada jurisdicción, no se frustre el acceso a la justicia. Y también estamos trabajando en el tema del lenguaje claro, sobre lo que seguramente hablaré un poco más mañana. La necesidad de que los jueces, sabedores de que el lenguaje en el que se expresan es el lenguaje mixto, en parte técnico y en parte natural, puedan reflexionar y reformularse hasta qué punto es necesario algunas cosas, son necesarios ciertos tecnicismos, que muchas veces lo que hacen es oscurecer el mensaje de la sentencia, hacerlo menos comprensible. Somos portadores de un saber que se expresa en un lenguaje, pero que no es un saber que debe circular entre pocos. No debe ser un saber elitista. Nosotros debemos lograr que el derecho sea entendido por toda la comunidad, porque el derecho no es solo una ciencia. Si fuera una ciencia, el debate sobre las formas de su lenguaje sería un debate entre especialistas. Pero el derecho es mucho más que una ciencia. Es un instrumento al servicio del logro de una comunidad en paz. Y por eso todos debemos saber lo que está permitido y lo que está prohibido, y no solamente los abogados. Desde esa perspectiva tenemos una responsabilidad enorme. Y yo creo que también va a contribuir a generar una nueva percepción sobre la justicia, la forma en que nosotros hablemos ante la sociedad. Desde la perspectiva de género, avanzar hacia una verdadera igualdad de posibilidades y no una igualdad de base, pero no de cúspide, es una aspiración que todos tenemos. Yo sé que en Entre Ríos también ese es un tema muy caro y que se proyecta en la justicia provincial, y nosotros lo queremos hacer en la justicia federal de la misma forma que desde una perspectiva organizacional lograr modelos de excelencia, implementar modelos de gestión de excelencia, incluso que puedan ser auditados por auditores externos. ¿Y por qué no la universidad? ¿Por qué no la universidad? En definitiva, queremos ser consultados en los temas que involucran el Poder Judicial. Seremos proactivos en los temas que podemos resolver nosotros mismos dentro del Poder Judicial. Nadie conoce más las deficiencias del Poder Judicial que los judiciales. Nadie conoce mejor la deficiencia que el propio judicial. Trabajaremos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, como corresponde, y en nuestro país a veces está primero el largo que el corto, a veces el mediano que el largo, el corto que el... ¿no? Ya lo sabemos a eso, ya estamos acostumbrados a eso. Yo creo que soy muy optimista. Yo creo que las cosas sin optimismo, digamos, los emprendimientos sin optimismo son muy difíciles de lograr. Pero creo que mi optimismo es fundado en los recursos humanos que tenemos, en la vocación que veo en los judiciales que tenemos, en el aporte responsable de las universidades que tenemos volcado al Poder Judicial. Creo que vamos a poder recobrar el orgullo de ser judicial. Y hoy, mirando las noticias, es inexorable hacer una referencia a la importancia de la vigencia del derecho, de las instituciones, de los modelos republicanos libres versus modelos que implementan las decisiones a partir de la fuerza. Con más razón que nunca, yo creo que el rol del abogado, el rol del juez,
es fundamental en nuestra sociedad. Tenemos que estar orgullosos y sentirnos privilegiados, en el buen sentido del término, de poder contribuir de alguna forma, pequeña, mediana, grande, a que se haga justicia o que haya menos injusticia en nuestra sociedad. Tenemos muchas cosas de que quejarnos. En la Argentina estamos muy acostumbrados a esto, a quejarnos de todo lo que nos falta. Sintamos el orgullo de pertenecer a un poder que lucha todos los días por ser independiente. Y lo digo desde una Corte Suprema que se ha mantenido independiente, que se va a mantener independiente de cualquier presión. Desde esa perspectiva, creo que podemos ser optimistas en tener un poder judicial mejor. Participando, con participación entonces, con buenas ideas, con perseverancia y con buenos ejemplos. Sin ejemplaridad moral no hay ningún cambio posible. Si la cabeza, si el titular no respalda lo que dice con lo que hace no es neutro, lo que hace es doblemente nocivo, porque genera una sensación de desaliento en todos aquellos que deben acompañarlo. Con ejemplaridad moral, con buenas ideas, con perseverancia y con participación, se puede lograr prácticamente lo imposible. Y reuniones como esta, convocatorias como esta, plurales, transversales, federales, son las que van a permitir lograr tener una justicia mejor, que es la justicia que queremos. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Sal, quien es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay y justamente en representación de esta universidad integra el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. El doctor Sal escribió el libro Manual de Derecho de las Obligaciones, que en este momento el doctor Sauret está entregando al presidente de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera damos por finalizada esta jornada, agradeciendo a todos ustedes por vuestra presencia. Muchas gracias, hasta pronto.